Bueno, quiero agradecer, ¿verdad?, por la invitación que nos hacían esta mañana para compartir acerca de esta temática. Y básicamente voy a hablar en términos muy generales acerca de 5 desafíos. La verdad es que la temática es bastante extensa y no solamente, ¿verdad?, se plantean muchos desafíos para nosotros como pastores, sino que además cuando hablamos de enfrentar esos desafíos, tener todas las medidas necesarias para que nosotros podamos hacer algún abordaje al respecto. Pero vamos a ir primero de casa, ¿verdad?, de lo interno. Y el primer desafío es tener una disciplina o la disciplina de una ética pastoral, bíblica e integral. Ese es el primer gran desafío. Un maestro en el seminario me decía que no solamente debíamos ser algo, sino que debíamos parecerlo, ¿verdad? Y entonces en este sentido, no solamente se trata de que nosotros seamos predicadores de la palabra de Dios, o siervos del Señor, o pastores, ¿verdad? O lo que nosotros tengamos como título, sino que lo parezcamos. Y quiero hablar acerca de algunos aspectos que implica tener esta ética pastoral bíblica e integral. Uno de los aspectos de los que estamos hablando aquí tiene que ver con el componente financiero. Cuando nosotros hablamos de tener una ética pastoral, esto abarca también el tema de las finanzas y sobre todo en la época post-cristiana que hemos hablado. Sabemos nosotros que hay un cuestionamiento de cómo las iglesias manejan sus fondos y cómo muchas veces se utilizan los principios de la palabra para que los integrantes de las iglesias participen con sus diezmos y ofrendas. Así que es un desafío muy alto tener una ética financiera. Un pastor amigo de la ciudad, ¿verdad?, nos contaba que cuando él empezó a pastorear una iglesia ya grande, la costumbre que tenían en esa iglesia es que levantaban todos los diezmos y los llevaban a una mesa, ¿verdad?, y los ponían ahí todos sobre la mesa. Vaya pastor, agarre, ¿verdad? Esa era la costumbre que tenía la iglesia. Y claro, el anterior pastor, ¿verdad?, pues agarraba, venga che con chupapa, ¿verdad?, y ahí les queda para que funcionen. Y él no hizo eso. Lo hicieron así como por 3 o 4 ocasiones. Hasta que uno, ¿verdad?, de los que estaba en esa mesa le dijo, no, él no va a tomar nada. A no ser que le designemos un salario. Si le designamos un salario, entonces sí. Estamos viviendo en una época donde la ley de lavado contra el lavado de dinero está haciendo que nosotros tengamos políticas que vayan restringiendo y reportando cuáles son los orígenes y fondos de los ingresos que nosotros recibimos. Así que cuando estamos hablando de una disciplina en cuanto a la ética pastoral bíblica e integral, esto implica el tema financiero. Aprender a tener las cosas en orden, tener una contabilidad que vaya todo en regla. Y quiero decirles que quizás en otro tiempo, para las iglesias pequeñas, esto era algo impensable o muy difícil. Pero por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, en Iglesia Bautista Miramonte, siendo una iglesia medianita, tuvimos la necesidad de cambiar nuestros estatutos. Estamos en ese proceso. Y nosotros nos abocamos a uno de nuestros aliados estratégicos, a la Universidad Evangélica. Ellos tienen la unidad de socorro jurídico y nos acercamos ahí al decano de la Facultad de Derecho y le pedimos apoyo para que nos asesorara en cuanto a ese cambio. Y él estaba más que dispuesto, además de ser abogado, es pastor también, ¿verdad? Conoce el ambiente y nos apoyó en este proceso. Así que en un sentido se requiere también que si es cierta la estadística última que somos alrededor de 6,000 iglesias y un poco más de 5,800 pastores inscritos en el ERNPN, entonces necesitamos poderle mostrar a este mundo post-cristiano que tenemos la capacidad de administrar los recursos financieros que la gente otorga para la obra de Dios con total transparencia. Y esa es una de las cosas en las cuales se vuelve un desafío, porque no es la cultura que muchas veces está en el pueblo evangélico. A veces, ¿verdad?, cuando le preguntan, ¿y la factura de lo que gastó? ¿Y cuál es la desconfianza? ¿Verdad? Ya va
entrando, ¿verdad? Que nadie puede pedir cuentas o nadie puede preguntar de cómo se administró X cantidad de recursos. En cuanto a la disciplina de una ética pastoral bíblica integral, también implica tener una ética sexual. Y quiero agregar a esto, ¿verdad? Tener una ética matrimonial. No solamente se trata de que nosotros vamos a enseñar acerca de la familia y acerca del valor del matrimonio, sino también que necesitamos modelar esto. Y esto también se vuelve un desafío. Porque si nosotros vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a animar el modelo que la palabra de Dios enseña, necesitamos también modelar lo que significa tener un matrimonio a la luz de la palabra. Que no seamos sorprendidos en un motel, porque no visitamos un motel, porque no necesitamos esa práctica, porque tenemos todo lo necesario en nuestra propia fuente en casa. Y que aprendemos nosotros justamente a saciar nuestra necesidad y a saciar la necesidad de nuestra cónyuge en el lecho sin mancilla que todos deberíamos honrar. Así que en ese sentido, es importante que cuando hablamos de esta disciplina, estamos hablando también del manejo privado que nosotros hacemos en cuanto a hábitos de pornografía y otros elementos que tocan nuestra sexualidad. Creo que el primer desafío, ¿verdad?, es amplio, es grande. Pero si nosotros no somos conscientes que somos cartas leídas y que somos la tarjeta de presentación del cristianismo en esta ciudad, entonces no vamos a ser plenamente conscientes de la gran responsabilidad que tenemos al seno de nuestro hogar, al interior de la casa. Además, dentro de esta ética pastoral bíblica e integral, se requiere una ética de liderazgo. Y en este sentido estamos hablando no solamente de poder liderar nosotros lo que Dios nos ha puesto, sino también preparar el futuro, hablar del relevo generacional. Yo sé que entre algunos de nosotros, ¿verdad?, siempre está el pensamiento de morir con las botas puestas, pero imagínense lo traumático, ¿verdad?, que estamos predicando y ahí nos da el paro, ¿verdad?, y nos quedamos en pleno púlpito. Qué dolor para la congregación, ¿verdad? Y qué bendición que quiere morir con las botas puestas, pero no haga sufrir así a la iglesia. Debemos tener una mentalidad de futuro. Si el Señor Jesús todavía retarda por misericordia su venida a este mundo, nosotros tenemos que pensar en el futuro de la iglesia evangélica. Y tenemos que pensar en esos relevos que van a continuar cuando nosotros no estemos. Para eso se requiere poder forjar esas canteras, poder trabajar con aquellas personas que estamos visualizando a futuro. Y no solamente la capacitación académica, de lo cual hoy tenemos una amplia gama, gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Por todos los seminarios, universidades, becas de las que muchos de nosotros hemos sido objeto, gracias a Dios. Pero les compartí en la mesa, ¿verdad?, que un personaje famoso en nuestra iglesia hace muchos años llegó de estudiar de Estados Unidos y le dice al pastor general: vaya, aquí está el título, póngame de pastor. Y el pastor le dijo, ese es el primer paso, pero no es lo único. Para ser pastor se requiere carácter. Y eso se forja con el tiempo y las pruebas. Así que para nosotros es importante también no olvidar que no se trata de títulos que obtengan, sino también del carácter que vayan forjando. Cómo reaccionan bajo presión, cómo trabajan en equipo, cómo son en la rendición de cuentas. Se necesita una ética de liderazgo que haga precisamente que la ética pastoral sea bíblica e integral. Además, en esto yo integraría lo que está vinculado a la ética de la enseñanza. Que nosotros aprendamos a ser fieles a la palabra. Nosotros tenemos tantas escuelas de interpretación y tantas escuelas de predicación que no solamente, ¿verdad?, está la línea temática, sino la línea inventiva, ¿verdad? Según se nos va ocurriendo, así vamos enseñando la palabra de Dios.
Pero la palabra tiene una forma de ser interpretada y hay pautas para la interpretación de la palabra. Y nosotros debemos procurar, como pastores en todos los ámbitos, ser fieles a la palabra de Dios, tener una ética de la enseñanza, cuidarnos de todas estas líneas liberales que están queriendo llegar a corromper esa norma de las palabras sanas que hemos recibido y mantenernos de acuerdo a los principios que la palabra de Dios sostiene, no solo para generaciones pasadas, sino para todas las generaciones. Así que necesitamos ser fieles a la palabra de Dios y cada congregación debería procurar ser fieles a esa interpretación y pedir a sus líderes esto también. Además, en esta ética pastoral bíblica integral, yo pondría también una ética del discipulado, que tiene que ver no solamente con la formación y la transferencia de vida, sino con llegar a la confrontación en áreas básicas del carácter y de la vida de aquellos que son enseñados en la palabra. Tenemos nosotros personas que están en las diferentes esferas de la sociedad salvadoreña como creyentes evangélicos, en juntas directivas de banco, en el gobierno, están en todos los ámbitos. No hay esfera de la sociedad salvadoreña donde la fe evangélica no sea proclamada. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llegan los valores de la fe evangélica? ¿Llegan hasta la puerta donde la junta directiva se va a reunir? ¿Llegan hasta donde no toquen la cartera de aquellos que van a tomar decisiones? ¿O hasta dónde llega la fe de esas personas? Necesitamos hacer un discipulado efectivo que transforme las diferentes esferas de la sociedad. Y esto es algo que corresponde a nosotros como pastores, como líderes del rebaño, como servidores de Dios. No solamente se trata de codearnos con aquellos que han logrado llegar a las esferas, se trata de enseñarles la palabra para que la palabra los transforme. Y finalmente, tener una ética profesional. Todos nosotros somos conscientes, y si no son conscientes, yo los voy a hacer conscientes, que tenemos un gran mercado ahora en el pueblo evangélico. Ahora usted puede ir el día domingo como quien va al food court, ¿verdad? Después de los mensajes. A ver, ¿qué quiero hoy? Hoy quiero hamburguesa con papitas fritas, ¿verdad? O quiero un buen lomo, ¿verdad? Un steak bien cocinado 3/4. Y muchas personas saben que el mercadeo ha entrado a la iglesia evangélica. Una de las cosas que nosotros necesitamos promover es tener una ética profesional entre pastores también. Y necesitamos buscar aquellos entes que nos ayuden a fortalecer esa ética entre pastores. Que no nos estemos saludando, ¿verdad? Ay, qué bueno, ¿verdad? Qué gusto verte en un desayuno como este. Pero cuando llega un hermano hablando mal de él a nuestra iglesia, vente para acá, no te preocupes, yo te recibo. Que tengamos una ética profesional que sea práctica y que nos ayude a definirnos en unos estándares que son los estándares que la palabra de Dios pone para nosotros. No podemos evitar que las ovejas cambien de rebaño, no lo podemos evitar, pero podemos nosotros tener una ética entre nosotros y organismos como la Alianza Evangélica pueden ayudarnos. Si nosotros estamos hablando de que hay cerca de 680 personas que están dedicadas al servicio católico y más de 5,800 personas reconocidas según el Registro Nacional de Personas Naturales como pastor evangélico, quiere decir que ahora nosotros tenemos el desafío de buscar una normativa. Y una normativa que debería surgir del seno del pueblo evangélico antes que nos vayan a imponer una normativa que después no nos parezca. Pero aquí estoy dándoles mi opinión. 1 Timoteo 4:16 dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. 1 Timoteo 4:16, nueva traducción viviente.
Quiere decir que la manera en la que nosotros vivimos tiene un impacto directo en la salvación de aquellos que todavía no conocen al Señor. Así que el primer desafío es tener la disciplina de una ética pastoral, bíblica e integral. El segundo desafío, yo lo he llamado el desarrollo de una pastoral en constante cambio. Y como les he dicho, he tratado de ir de lo interno primero antes de considerar el desafío externo. Todos nosotros somos conscientes de que hemos pasado una pandemia de manera muy particular. Yo por lo menos no había pasado otra, ¿verdad? Y algunos que los veo ya pintando más canas que yo, creo que tampoco, ¿verdad? Era primera y esperemos nosotros que sea única pandemia que nos ha tocado vivir. El día de ayer estaba visitando a un hermano de la iglesia junto con los pastores, un hombre de 95 años, que en 4 meses estará cumpliendo 96 años. Y él pasó la pandemia. Y este tema ha sido impactante porque a todos nos ha afectado de una o de otra manera. Y hemos percibido cómo hay elementos que han hecho de nuestra pastoral algo que ha ido cambiando. Veamos, por ejemplo, la adopción de nuevas tecnologías. Hablar de la iglesia de WhatsApp o hablar de transmitir los cultos, para algunas iglesias era impensable. Aquellos modelos que veíamos de Norteamérica, donde estaba el pastor en una sede principal y estaba una réplica en monitores en otras audiencias y en otros lugares, incluso en otras ciudades, nosotros decimos en América Latina, eso no va a funcionar y jamás, ¿verdad?, vamos a ver algo como esto. Pues de la noche a la mañana, ¿verdad?, improvisamos con Facebook, YouTube y otras herramientas y empezamos a transmitir nuestros cultos y llegamos al seno del hogar. Pero una de las cosas que la pandemia también vino a acelerar y a complicar más es esa carrera por la autonomía que se inició en la caída en Génesis 3. A lo largo de la historia, el vivir sin ley ha sido la consecuencia con la que la humanidad ha tenido que vivir, hasta llegar a tal punto que cada persona determina lo que es bueno para sí, la modernidad líquida que habla este mundo postcristiano. Nosotros necesitamos replantearnos para poder llegar a diferentes personas, también tomando en cuenta estas nuevas tecnologías y este nuevo pensamiento. Atención a la salud mental. Todos seremos conscientes tal vez que ha habido un auge por la consulta psicológica, por ministerios enfocados a la salud mental. Hoy hay varios coaches en salud mental y hay ministerios que antes eran desconocidos que han aflorado. Necesitamos nosotros dar atención también a la salud mental de nuestros hermanos. Y esto es algo que debemos tomar en consideración, porque han habido elementos que han afectado precisamente las relaciones interpersonales. Además, debemos presentar una atención a la crisis social, porque hemos experimentado también esa crisis. La pandemia ha resaltado las desigualdades sociales y ha generado nuevas crisis sociales, como el aumento del desempleo y la violencia doméstica. No sé quiénes estuvieron pendientes de los indicadores durante la pandemia, pero los feminicidios aumentaron. Y en términos generales, todos los países donde se promueve la ideología de género de la manera que lo hace la agenda socialista de este nuevo socialismo, siempre el desenlace no es para equilibrar, siempre el desenlace es para profundizar aún más la desigualdad y el maltrato. Nosotros necesitamos también estar conscientes de ello y que tenemos que dar atención precisamente a estas crisis sociales. Además, la necesidad de mantener el compromiso con la comunidad. Cada uno de nosotros está enclavado en una zona geográfica específica. En su momento, yo recuerdo los análisis que hacíamos con el liderazgo hace varios años. Yo hasta el día de hoy soy persona de una sola iglesia, ¿verdad? Aunque conozco, ¿verdad? Y he trabajado con varias iglesias, pero toda mi vida desde niño me llevaron a la misma iglesia.
la Iglesia Bautista Miramonte. Y la iglesia está ubicada, si ustedes lo buscan en el mapa de Google, ahora está en el nuevo corazón del Gran San Salvador, porque ese era el proyecto que tenía la familia Poma, hacer el nuevo centro comercial, y lo han logrado definitivamente. Si ustedes ven hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al poniente o al oriente, en todas las direcciones casi estamos equidistantes, en el nuevo corazón comercial de la ciudad. Con el paso del tiempo, el mismo año que nosotros nos trasladamos a la ubicación sobre la 33 Avenida Norte y la Juan Pablo II, ese mismo año se trasladó la comunidad Tutunichapa, 1986. En aquel tiempo nosotros teníamos un ministerio, íbamos a trabajar con los niños, ¿verdad? Y conocemos a muchas personas de la comunidad. Pero llegó un punto en el cual la comunidad se vio como una amenaza para la iglesia. Imagínense ustedes, ¿qué desconexión más grande puede llegar a tener la iglesia del Señor de no darse cuenta que está en el lugar que está precisamente para alcanzar y hacer la diferencia donde Dios le ha puesto? Nosotros necesitamos ser conscientes de la necesidad de mantener el compromiso con la comunidad. No podemos agacharnos, no podemos encerrarnos, no debemos. Tenemos que trabajar con todos los que están a nuestro alrededor. Este día nos acompañan de la iglesia Soy Templo, ¿verdad? Creo que es la primera vez que están en un desayuno con nosotros. Y gracias por haber aceptado la invitación. Pero ellos, hermanos, empezaron precisamente trabajando en la calle. Ahí empezaron trabajando. Y tienen un ministerio que mantienen y se llama la Iglesia en la Calle, precisamente. Aunque algunas iglesias están en la calle, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Este es otro tema. Tiene que ver precisamente con ese enfoque de ir fuera de las cuatro paredes. Así que para nosotros, esta pastoral está en constante cambio. Hace años, cuando Juan Galdames, que está presente aquí esta mañana, era maestro nuestro, él nos decía que de 1950 a la fecha, era principios del 2000, el conocimiento de la humanidad se duplicó. Todo lo que la humanidad había aprendido de 1950 para atrás se había duplicado en apenas 50 años. Imagínense la cantidad de conocimiento que ahora llevamos 23 años después del 2000. Nosotros tenemos que ser conscientes que los cambios están presentes y son constantes. Y la iglesia históricamente es conocida por no ser la promotora de los cambios, sino por ser resistente a los cambios. Y necesitamos desarrollar resiliencia ante una pastoral que está en constante cambio. Tenemos que aprender a hacer esa lectura. 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. ¿Por qué? Porque también necesitamos nosotros tener relaciones intergeneracionales. Sabemos nosotros, ¿verdad?, el cuadro de la generación X, la Y, la Z, ¿verdad? Y hablamos de todas esas generaciones. Pero hermanos, hoy necesitamos ser conscientes que hay grandes rasgos que diferencian a las diferentes generaciones. Pero tenemos que recordar que Jesucristo es el que vino a reconciliarnos con Dios. Y tenemos que aprender a construir puentes intergeneracionales y no pensar nosotros que la iglesia es solamente para un sector. Gracias a Dios por algunos que han tenido la carga y han tenido el desarrollo de trabajar en un sector determinado. Pero en la pastoral bíblica, nosotros estamos hablando para ser seres integrales y relacionales e intergeneracionales, no exclusivistas. Así que ese sigue siendo el desafío también en esta área. En tercer lugar, el diálogo respetuoso ante una sociedad pluralista. Quiero que vean esta gráfica que se publicó cerca del 4 de abril de este año, donde la prensa gráfica destacaba que
había ya una igualdad, bueno, estaba superando ya el pueblo evangélico al pueblo católico y estaba hablando de un 38.47%. Pero quiero que ustedes vean que desde el 2004, que abarca esta gráfica, ese color grisito, ¿verdad?, que va allí desde un 14% hasta un 19%, se mantiene durante todo ese tiempo. Y ese color grisito, ¿verdad?, es el que habla precisamente acerca de que no tiene ninguna religión. Y en lugar de haber disminuido, ese 14% creció a un 19% del 2004 al 2023. Ahí están agnósticos, ateos, ¿verdad? Y otro tipo de personas que dice yo, ¿verdad? Con la religión nada que ver, pero de manera clara. El no sabe o no responde es un porcentaje menor y los que tienen otra religión ahí está. Pero dentro del pueblo evangélico, no sé si ya lo habrán corregido, no es que estemos solo los que tenemos un credo compartido. Ahí están mormones, ahí están testigos de Jehová, ¿verdad? Y otros que son considerados por esta sociedad como parte de la iglesia evangélica. Así que todavía no nos alegremos, no somos mayoría. Pero necesitamos nosotros ser conscientes que no se trata de predicar, de insultar, ofendiendo a las personas que tienen una fe diferente a la nuestra. Tenemos que aprender a conversar con el catolicismo y darle respuesta a la luz de la palabra a las necesidades más profundas que la fe católica todavía no tiene respuesta. Tenemos que conversar con el Islam. Quizás es un tema que no nos gusta tocar, tal vez porque está vinculado a la familia del presidente. Pero el Islam es un tema que debe ser pertinente también para nosotros. Y no solamente porque esté a las puertas de nuestro país, sino porque se trata de la segunda religión a nivel mundial que más crecimiento está experimentando después del cristianismo. Así que esto plantea para nosotros también un desafío. Y no vamos a tener una guerra santa, no es la forma de resolverlo. Tenemos que aprender a dar respuestas a los 5 pilares que se plantea la fe islámica. Y tenemos nosotros que aprender a presentar defensa de nuestra fe. Al agnóstico, al ateo, al testigo de Jehová, al mormón y a todos en general, debemos darles una respuesta. 2 Timoteo 2, 24 al 26, dice así en la Nueva Versión Internacional: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Cuando Pablo estaba en Atenas, ¿verdad?, y él ve todos los dioses que ellos tenían, él pudo haberse levantado en el Areópago y haberles dicho idólatras, pero no les dijo eso, sino que él se levantó y les dijo: varones atenienses, veo que en todo sois muy religiosos, a tal punto que tienen también un altar para el Dios no conocido. A ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese yo les predico. ¿Cuándo habló ya de la idolatría? Cuando ya los tenía dentro, ¿verdad? Cuando ya estaba escribiendo a los corintios les dice idólatras, ¿verdad? Y todo lo demás, porque ya conocían. Pero qué importante es para nosotros entablar un diálogo. Pero honestamente nos da temor, porque no estamos listos para darle respuestas a cada una de estas cosmovisiones. Y quiero decirles que la cosmovisión de vida que Cristo Jesús vino a darnos no tiene competencia y no tiene rival. Pero nosotros tenemos que saber conocerla, vivirla y compartirla. En cuarto lugar, declaraciones bíblicas ante cambios sociales y culturales. Definitivamente que hay muchos cambios en todo el entorno y a todo nuestro alrededor.
Pensemos, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? Ahora parece que ya se va ocupando todo el alfabeto cuando se habla de la diversidad sexual, porque antes era LGTB, ¿verdad? Pero después fue LGTBQ y después fue LGTBQ+, ¿verdad? Para ya poner todo lo demás. Y habla por lo menos acerca de 14 géneros, ya no solamente de 2 géneros. La diversidad sexual de la que estamos hablando ahora, el programa de educación integral de la sexualidad que se promueve desde el MINED, todos estos son temas que requieren de nuestra parte declaraciones bíblicas. Requiere que nosotros recordemos que hay un rol profético por el cual estamos puestos aquí. Y que si nosotros callamos en el momento que debemos hablar, no solamente Dios va a enviar a otras personas, sino que también nos va a llamar a nosotros a cuentas por habernos quedado callados en temas que no debíamos guardar silencio. El matrimonio es otra institución que está siendo grandemente atacada. De hecho, ¿verdad? Quiero plantearles aquí un material, yo lo tengo disponible, ¿verdad? Si ustedes lo quieren tener, cuesta 2 euros, pero no me los tienen que dar a mí. Ya les voy a decir la fuente. Yo se los puedo compartir sin costo. La Alianza Evangélica Española tiene la costumbre de hacer 4 consultas en el año sobre el tema de la familia. La última la realizaron a principio de este año, y cada vez que ellos realizan una consulta generan un documento. El último documento que ellos han establecido es los nuevos modelos familiares y su impacto en la iglesia. Y la temática la desarrollaron de esta manera. Buscaron a 3 expertos en el tema, uno para establecer el fundamento bíblico del matrimonio y hacer las comparaciones con los nuevos modelos de familia que la sociedad propone, otro para hablar precisamente acerca de las implicaciones que tienen estos nuevos modelos de familia, y el tercero para ver los perfiles de los niños que crecen en familias desestructuradas. Y sobre esa base hacen un documento final y lo comparten después con toda la comunidad. Nosotros necesitamos hablar acerca del matrimonio, y no solamente se trata de hacer campañas una vez al año, lo cual está muy bien, fortalecer las familias que tenemos. Pero necesitamos ponernos a hablar con esta sociedad en los términos que ella entiende, en los términos que ella escucha, y tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Además, necesitamos hablar de la familia, hacer declaraciones bíblicas ante estos cambios sociales y culturales que están proponiendo en el tema familiar, el género, la bioética, y ahora tenemos que agregar también la roboética, porque ante la inteligencia artificial y todo el debate que esto genera, ¿verdad? Si usted quiere que la inteligencia artificial le dé un bosquejo para el domingo, se lo da, ¿verdad? Porque se lo da. Así que en ese sentido, también ahora tenemos que incorporar la roboética, la ética detrás de todo el tema que hay en inteligencia artificial. Necesitamos nosotros, por tanto, levantarnos y dar esa declaración. Y pueden haber en otros temas. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo el pastor Mario Vega es percibido actualmente en el ámbito evangélico y en el país. Y probablemente es porque él ha hablado acerca de algunos temas. Si él tiene una línea específica, ideológica, eso es algo que él debe responder. Pero una cosa que no tenemos que perder la capacidad, no solamente es de alabar el gobierno, sino examinar todo lo que hace. Todo lo que hace. Cuando hace cosas buenas, hay que darle la gloria al Señor porque hace cosas buenas. Por eso oramos. No es lo que dice la palabra de Dios. Oramos para vivir quieta y reposadamente. Pero cuando el gobierno hace elementos que no están bien, también tenemos que denunciarlos. No podemos nosotros quedarnos en un punto intermedio. Y aún más, recordemos que la palabra de Dios define el término del gobierno humano con figuras de bestias que son voraces, que hay intereses ocultos muchas veces. Y el hombre los ve como metales preciosos, pero solo es una utopía. Así que
no debemos perder la capacidad de hacer declaraciones bíblicas ante cambios sociales y culturales que lo ameriten. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y termino diciendo un último desafío que yo les animo a considerar, y es dimensionar y ampliar redes de cooperación. En un momento, ¿verdad? Aquí les voy a contar un sueño frustrado, ¿verdad? A los hermanos de la Alianza Evangélica, que no lo logré cuando estuve ahí al frente. Un sueño frustrado, ¿verdad? Que yo tenía es que hiciésemos una campaña en pro de la familia y uniéramos a todos los medios evangélicos, ¿verdad?, en pro de esa campaña de la familia. Y sin importar que fuera profético, Asamblea de Dios, bautista o de cualquier denominación, que todos nos uniéramos en esa campaña en pro de la familia. No lo logré, ¿verdad? Es decir, no lo intenté por otras situaciones a las que les dimos prioridad. Pero no vamos a terminar la tarea restante de este país si seguimos manteniendo la visión de mini reinos. Si nosotros seguimos trabajando para jalar hacia nuestra propia tierra, a nuestra propia barca, a nuestra propia cosecha. Es el momento en el cual la fe evangélica del Salvador tiene que madurar de tal manera que comprenda que si no está dispuesta a cooperar y a trabajar de la mano con los demás del pueblo evangélico, no lo vamos a lograr. Y permítanme, no para despertar envidias ni comparaciones, sino solo para demostrar que es posible, mencionarles 2 ejemplos dentro de las alianzas evangélicas con las que yo me pude relacionar. La primera es la Alianza Evangélica de España. Ustedes pueden visitar la Alianza Evangélica de España. Ellos están estructurados en diferentes áreas. El documento que les mostraba tan solo es del área de familia y matrimonio. De hecho, el que está representando esta área, Juan Varela, es alguien conocido entre algunos de nosotros aquí en el país. Ha dado capacitaciones a Compasión Internacional, ha estado en la Universidad Evangélica y en el mes de julio-agosto de este año lo vamos a traer 2 iglesias, Iglesia Maranata e Iglesia Miramonte, para que esté con nosotros. Sería un buen momento para entablar también una comunicación y una alianza con ellos. Ellos son el laboratorio de Europa en todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y la ideología de género y la modernidad líquida. Si hay alguien que está en el futuro para enseñarnos a nosotros también cómo enfrentar estos temas, es la Alianza Evangélica de España. Y eso hablando de socios fuera. También la Alianza Evangélica de Panamá se estructuró a través de esferas a las cuales querían influir. Y alguien me decía hace poco, ¿verdad? Me hacía esta pregunta, nos cuestionábamos, ¿por qué los presidentes de la Alianza Evangélica, una vez que dejan de ser presidente, ya ni se acercan, ¿verdad? Yo quiero decirles, si no me habían visto, ¿verdad? Vine al desayuno pasado. La iglesia es socia de la Alianza Evangélica. La dirección registrada donde está la Alianza Evangélica es la dirección de Miramonte, ¿verdad? Y nosotros pues estamos dispuestos a apoyar. Pero tenemos que pensar también en una cooperación interna, en dejar de pensar en solamente nuestro reino, porque el reino de Dios es más grande y la tarea que tenemos requiere que ahora ya no estemos solos ni peleándonos entre nosotros, sino que aprendamos a dimensionar y ampliar no solo las redes de cooperación, sino el alcance que podríamos tener para la gloria de Dios. Así que, hermanos, dice Hechos 13:36, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados. Para mí el más grande desafío que tenemos es servirle a nuestra propia generación. No estar pensando en la pasada, no estar pensando tanto en la futura, sino a esta generación, darle respuestas a esta generación.
pero no de acuerdo a nuestro criterio, sino conforme al propósito de Dios. Ese es el más grande desafío que la pastoral sigue enfrentando en esta época post-cristiana. Así que espero que estas pinceladas les sirvan para que juntos reflexionemos y que juntos podamos enfrentar los desafíos que tenemos por delante.